en la clase. Vamos a ver el plan de curso primero. Redacción y elaboración de monografías. Aquí tenemos. Todos tienen este plan de curso. Entrega esta materia 5 unidades de crédito. ¿Cuál es el valor de la unidad de crédito para los que leyeron el reglamento interno? ¿Alguien recuerda? Mi doctora Isenio, mi hermano Jairo. En el reglamento interno indica el valor de las unidades de crédito, por lo menos este año. ¿Cuál será el costo? 14.500. Excelente, muy bien. Ya, ese es el costo de la unidad de crédito. Entonces, esta materia entrega 5 unidades de crédito, se multiplica 14.500 por 5. Ya. Esto siempre lo menciono para que no se lo olvide. En cada plan de curso indica, a veces son 2 unidades de crédito acá, a veces son 3, a veces son 5. Estas son 5. En el semestre, usted siempre obtiene, sí, 10 unidades de crédito. Porque cuando en algún semestre, por ejemplo, algunas materias dan 2 unidades de crédito, y la siguiente da 3, ahí le va a dar 5. Y la siguiente, 5 unidades de crédito. Siempre va a tener 10 unidades de crédito en el semestre. Si toma una vez a la semana, pero cuando trabaje 2 materias por semana, 2 veces a la semana, entonces obtiene 20. Bien, ahí tenemos el contenido temático del curso. Vamos a trabajar con redacción y luego con elaboración de monografías. En esta sección tenemos el sistema de calificación. Tareas en total son 4. El 20% equivalente a la nota final, o porcentaje de la nota final. El ensayo, se debe entregar un ensayo, 30% del porcentaje de la nota final. Y la monografía, que es lo más fuerte, es donde se debe enfatizar mucho más todavía, donde se debe trabajar, porque equivale al 50% de la nota final. En total son el 100%. Esta parte es muy importante, la parcelación de la materia. Aquí le indica las clases que nosotros vamos a trabajar. Hoy día trabajamos clase 1 y clase 2. El tema en la clase 1 va a ser la comunicación, la clase 2 va a ser el texto, la oración y también los párrafos. En cuanto a la actividad, esto corresponde a la actividad de parte del estudiante. El estudiante debe leer Hacia el arte de escribir, las páginas 2 a la 21. Ese libro de texto lo tienen, hermano Jairo, mi pastora Isenea. Perfecto. Sí. Perfecto, hermano, muy bien. Entonces, para hoy día, solamente debe leer de la página 2 hasta la página 21, nada más. No hay que hacer informe de lectura, contestar algún cuestionario, nada. Solamente leer. Porque lo mismo que nosotros vamos a trabajar en clase es lo que ustedes ya previamente han leído. Y aquí está la fecha, 5 de octubre. Luego, la semana siguiente, el 12 de octubre, usted debe leer Hacia el arte de escribir, de la página 22 a la página 51, y se entrega a la tarea número 1. Las tareas también le llegaron, ¿verdad? A sus correos. Excelente. Parece que en esta tarea hay que hacer 3 párrafos. Hoy día vamos a trabajar con los párrafos. Y el 19 de octubre se entrega la tarea número 2. El ensayo se entrega el 26 de octubre. Después hay que leer un libro, Guía de Estilo y Formato, que es un documento de ISUM, Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios en América Latina. La profesora Moraré Childs, en el año 2010, en Buenos Aires, nos autorizó a todos los estudiantes de aquella oportunidad a utilizar este libro de texto en todos los seminarios de América Latina. Por eso lo utilizamos también nosotros, porque es muy buen texto que enseña a hacer trabajos monográficos. Y se debe leer también, de la página 5 a la 24. El 2 de noviembre, de la página 24 a la 29. Y después, el 9 de noviembre, de la página 30 a la 45. Se entrega la tarea número 3, el 9 de noviembre.
El 16 de noviembre se entrega la tarea número 4. El 16 de noviembre hay que seguir leyendo página 45, 77. Y los 23 de noviembre al 30 de noviembre usted trabaja con su monografía. En las clases 16, 17, 18 no tenemos clase en esta 16, 17 y 18, porque usted va a estar enfocado solo de trabajar con su monografía. Eso no significa que usted no va a hacer ninguna actividad, porque usted va a estar trabajando, pero va a estar interactuando conmigo, porque me va a enviar su monografía y yo se lo voy a devolver con observaciones. Y en ese proceso vamos a estar durante esas 2 semanas, enviando, reenviando, corrigiendo, haciendo observaciones, hasta finalmente entregar la monografía que es el 30 de noviembre. Pero voy a dar una semana más de plazo del 30 de noviembre. El 30 de noviembre es cuando es para cumplir la formalidad de los plazos nada más, pero voy a dar una semana más hasta diciembre para entregar un buen trabajo monográfico. Aquí está la descripción del ensayo, la portada según el modelo del IBP, ahí le voy a enviar en la portada del IBP, en tamaño carta, 4 carillas, solamente el ensayo 4 carillas, muy simple. El letra Arial o Times New Roman, tamaño 12, tema de su interés, espacio 1.5. También en, en el plan de curso tienen una bibliografía que ustedes pueden profundizar más todavía cuando hayan finalizado el trabajo monográfico. Para todos los que escriben, los pastores, los predicadores, los profesores, bueno, todos los que han estudiado en un centro de formación teológica tienen que permanentemente estar escribiendo, eh, por varias razones, y que vamos a ver a continuación. Claro, hasta ahora con respecto al plan de curso, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Muy bien. Cualquier pregunta, mi hermano Jairo, a medida que nosotros vamos avanzando, en la clase usted lo plantea para ir interactuando también, que no quede ninguna duda. Ningún problema, maestro. Perfecto, hermano Jairo. Aquí vamos a avanzar. Muy bien. Este es el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. La materia que estamos dictando es la última del segundo semestre de este año 2023, correspondiente a primer año, redacción y elaboración de monografías. Esta materia que van a tomar, están ya tomando, están comenzando a tomar, es muy importante. Se requiere para esta materia el esfuerzo y la disciplina. Esfuerzo y disciplina. También van a necesitar trabajo, porque para redactar se necesita esfuerzo, disciplina y trabajo. Cuando hablo acerca de disciplina es dedicarle un lapso de tiempo, 1 hora, media hora, 45 minutos de escribir. Y trabajo, no solo debe escribir, tiene que revisar, corregir, articular, reflexionar, pensar y discriminar, evaluar, tiene que leer también, porque se requiere mucho trabajo. Práctica y concentración. Concentración al detalle. Permanentemente se debe escribir porque si deja de escribir por 1 día, 2 días, 3 días, se pierde el- la obra o el trabajo, el artículo o el ensayo que usted estaba escribiendo. Por eso se requiere concentración. Les recomiendo que estén atentos a todas las clases de esta materia, de redacción y elaboración de monografías. Que no se pierda ninguna clase, porque como ocurre con predicación evangélica u homilética, con una clase que pierdan, van a quedar
desconectado de lo que trabajamos, no va a poder llevar a cabo un trabajo monográfico bien, bien hecho, bien elaborado. Por eso que deben participar en todas las clases y estar atentos a todas las clases. También que lean disciplinadamente las páginas asignadas en el plan de curso, que entreguen a tiempo sus tareas, el ensayo y la monografía para cursar satisfactoriamente esta materia. En este curso le entregará, o esta materia le entregará herramientas vitales para su aprendizaje. Con esta materia van a aprender a ser autónomos en cuanto a su aprendizaje. Van a adquirir estas herramientas para aprender mucho mejor. Le va a independizar esta materia de las enseñanzas de los profesores y también de lo que dicen los libros de textos. Ya usted dejará de depender entonces de lo que le enseñó, le indica el profesor y de los libros de texto. Ahora usted mismo va a reconstruir o construir su aprendizaje. Le va a abrir también las puertas para la continuidad de sus estudios superiores. Si alguien desea continuar los estudios superiores en teología o en cualquier especialidad, no solamente en teología, en cualquier otra especialidad, o estudios bíblicos, teológicos, ministeriales, debe aprender a redactar documentos. Es fundamental. Todos los estudios superiores hay que escribir ensayos y finalmente se gradúa en bachiller, a nivel de bachiller, se gradúa con una monografía y a nivel de licenciatura con una tesis propia y con las páginas, con la cantidad de páginas propias de una licenciatura. Pero lo que va a ser una tesis, pero los pasos previos son la monografía. Y antes de la monografía un ensayo. Por eso vamos a poco, el ensayo, después la monografía. Después la tesis y continúan sus estudios superiores después. En magíster también cierta cantidad de páginas y fuentes bibliográficas. Y en doctorado también le van a pedir una tesis. Y lo más básico es aprender a redactar y elaborar monografías. Por eso estamos trabajando con esta materia muy importante, fundamental. Al aprender a escribir, le va a ayudar a pensar. Cuando escribimos, pensamos. Cuando hablamos, en realidad estamos articulando sobre la marcha nuestros pensamientos y nuestras ideas. Y estamos pensando en el diálogo e interacción con otras personas. Pero no profundizamos en lo que estamos diciendo. Pero cuando se escribe, se profundiza más todavía. Se articula, se reflexiona más todavía las ideas. Se ahonda mucho más en las ideas. Por eso, aprender a escribir le ayuda a pensar con mayor claridad. Porque cuando se escribe, se organizan las ideas. Ya no solamente se habla sobre la marcha, sino que se están organizando las ideas para poder expresarla de una manera lógica. Mejorará también su vocabulario cuando escriba. Podrá seleccionar y buscar las palabras más precisas para poder comunicar con mayor efectividad los misterios del reino de Dios. Mire todos los recursos que le entrega esta herramienta, esta técnica de la redacción. Le ayuda a pensar, a organizar. Uno de los más altos niveles de aprendizaje lo alcanza la escritura, porque usted tiene que escribir, organizar, seleccionar, evaluar, discriminar, todo eso en este proceso de la escritura. Y le ayuda a comunicar mucho mejor sus ideas y sus pensamientos también. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro, dijo Jorge Luis Borges. Increíble lo que dijo él, ¿eh? De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso, el que más le ha asombrado o le asombró a Borges fue el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, dijo Borges. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación.
Mario Vargas Llosa dijo que el aprender a leer fue el mayor descubrimiento de su vida, porque luego le va a dedicar su vida a la escritura. La escritura quizás sea el descubrimiento o invención más importante de la humanidad. Es decir, la materia que estamos estudiando entonces es el descubrimiento, la invención más importante de toda la humanidad. Gracias a ella, gracias a la escritura, el conocimiento universal se puede difundir. Si no existiera la escritura, no pudiese difundirse el conocimiento universal. Pocas obras humanas han ejercido tanta influencia como los libros, unos para mal y otros para bien. La escritura, o gracias a la escritura, a los libros, la reforma pudo esparcirse por todo el mundo. En los libros podemos apreciar acontecimientos históricos muy importantes o trascendentales, ocurridos hace más de 3.500 años atrás, como ocurre con el Pentateuco, por ejemplo. La revelación de Dios a los seres humanos quedó registrado en los libros, por escritores, por personas que sabían escribir. Gracias a los libros podemos dialogar con Tertuliano, con Agustín de Hipona, con Juan Crisóstomo, con Gregorio Nacianceno, con Martín Lutero, con Calvino, con John Knox, con Zwinglio, Wesley, Moody, con Spurgeon, personas que dejaron de existir hace muchos años atrás, pero sin embargo nosotros podemos dialogar con ellos. Por ejemplo, con este autor, con Agustín de Hipona. Aquí habla acerca de las confesiones de Agustín de Hipona. Con este libro, uno sentándose, abriendo sus páginas, puedo dialogar con Agustín de Hipona. Puedo ir haciéndole preguntas. ¿Qué quiso decir aquí en este pasaje bíblico? Y lo responde en el libro. Puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que él menciona. Pero estoy dialogando sus pensamientos, sus ideas, lo que él dijo cuando estaba con vida, todo está escrito acá. Gracias a los libros, porque él sabía escribir, por eso sus pensamientos, sus ideas permanecen. Mario Vargas Llosa, en una conferencia que dio en Lima el año 3 de abril del año 2001 sobre la literatura y la vida, dijo que gracias a la lectura se expresa con mayor precisión, para comunicar con mayor precisión lo que realmente queremos decir, con las riquezas de matices y la claridad, nada mejor que la literatura, dijo él. Se aprende a hablar con corrección, con profundidad, con rigor, con sutileza, gracias a la buena literatura y solo gracias a ella. Para eso sirve la lectura y la escritura, para hablar con mayor precisión, con profundidad, con rigor, con sutileza. Ninguna otra disciplina puede sustituir a la literatura en la formación del lenguaje, porque las personas se comunican por medio del lenguaje. Uno de los tantos problemas que ocurre en el mundo se debe porque no se logra comunicar lo que nosotros queremos, por la pobreza, la precariedad del lenguaje, por eso es que se producen problemas, malos desentendidos, o malas interpretaciones, la gente no se comprende a sí misma, pero es por esa razón. Bien. Los textos es un medio de comunicación. La palabra comunicación procede del latín communitis, que literalmente significa unir, tejer algo en común. Mediante la comunicación se establece entre dos o más personas una armonía, un acuerdo, franqueza, unión o afinidad. De algo separable se hace algo en común. Dios creó al ser humano para que se pudiese comunicar con él y también con sus semejantes. Pero el pecado ha distorsionado este problema de la comunicación clara, aunque se ha mejorado por medio de la televisión, teléfono, radio, internet, continúan los problemas. Para comunicarse adecuadamente se requiere el esfuerzo y también el tiempo. Requiere conocimiento del proceso, definiciones de las partes y un reconocimiento de los peligros también en cuanto a la comunicación.
Socorro Fonseca, en su libro La comunicación, del año 2011, ella escribe que los propósitos generales de la comunicación son varios. Uno de estos propósitos de la comunicación es informar. Por ejemplo, las instrucciones que están escritas tienen la finalidad de informar. Los informes, las demostraciones, las explicaciones sobre el funcionamiento de las máquinas, todo esta información que está contenida en los textos tiene la finalidad solamente de informar. También, otro de los propósitos generales de la comunicación es entretener. Por ejemplo, las charlas de café, los comediantes, los humoristas, las confidencias de dos amigos, etcétera, etcétera, tiene la finalidad de entretener. Las novelas tienen esa finalidad, la de entretener. Causan placer al lector cuando se está leyendo la historia, porque está participando de los sentimientos, de las emociones, de lo que está leyendo. Está participando activamente en la historia. Entretiene. Esa es la finalidad, de entretener. También, Consulta, hermano. ¿sí, hermano Jairo? ¿Usted entrega esta diapositiva o no? Correcto, hermano Jairo. Una vez que haya finalizado la clase, yo lo envío a los correos electrónicos. Ok. Igual puede ir tomando apuntes, mi hermano Jairo. Por ejemplo, voy a hacer, cuando finalice la clase, yo voy a preguntar cuáles son los propósitos generales de la comunicación. Y usted va a decir informar, entretener. Y también, otra de los propósitos generales de la comunicación es persuadir. Por ejemplo, convencer a la gente de no utilizar productos que dañen nuestro planeta, hacer que un público crea los beneficios de cuidar la salud, hacer que la persona, si un escrito, por ejemplo, apologético, entienda, quede plenamente convencido de la autenticidad de la fe. Un libro que se escribió para hablar acerca de la infalibilidad de las Sagradas Escrituras, fue escrito para que la gente crea en la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Un libro que fue escrito con la finalidad de que los creyentes sepan que no pasarán por la gran tribulación, tiene la finalidad de persuadir, de que crean en algo. No solamente de que crean en algo, sino que actúen de una determinada manera. Esos son escritos con esa finalidad, para persuadir. Los sermones que están escritos de Wesley, por ejemplo, de Charles Spurgeon, tiene esa finalidad, de persuadir. El otro propósito por el cual se comunica es para actuar. Se clasifica como persuasivo. Por ejemplo, la cátedra de un maestro que motiva a sus estudiantes para que estudien sus materias, el entrenador que motiva a sus deportistas a esforzarse en los entrenamientos, los jefes que promueven a sus empleados a ser más productivos, y así. Es decir, hay algunos textos, algunos escritos que tienen esta finalidad actual. Pero esos son los propósitos generales de la comunicación: informar, entretener, persuadir y actuar. Las características de la comunicación. ¿Cuáles son las características generales de la comunicación? Una de las características generales de la comunicación es una relación. Es el estado en que dos o más seres establecen un vínculo entre sí. Es una relación. Cuando se escribe, se integra el escritor con un eventual posible lector. Cuando el lector abre el libro y comienza a leer, se produce una relación, una interacción, un diálogo con el escritor. Se le va haciendo preguntas, por eso es que los libros se subrayan, se hacen anotaciones, porque se está dialogando con el texto, se ha establecido una relación. Pero también la otra característica de la comunicación es transmisión de información. La función que define la comunicación es la transmisión de datos sobre la realidad, que permitan aumentar el caudal de conocimiento de parte del lector. Se transmite información entonces. Todos los textos transmiten información. Esa es la otra característica de la comunicación. Y esta comunicación también es intencional. Es el vínculo que se establece para transmitir información. Los signos intencionales se llaman las señales. Es intencional entonces.
No surge como la conversación, de manera natural, improvisada, por necesidades del momento, de la ocasión. Acá es intencional. Es un proceso. El vínculo comunicativo es temporal y ocurre en etapas y también en procesos. Proceso es cualquier fenómeno que presenta una continua modificación a través del tiempo. Implica dinámica, movimiento, acción. La comunicación nunca es estática, siempre se mueve, nunca descansa. Fonseca, en su libro, menciona las características de la naturaleza social de la comunicación. Comenta que la comunicación humana implica compartir con otras personas. Cuando se estudia un tema, se ha profundizado más en el asunto, en ese tema en particular, y quiere compartirlo con otras personas. Lo estudió no para sí, sino para poder compartirlo, para poder comunicarse con otros. Lograr significados comunes también. Ejercer influencia recíproca. Vivir en comunión. Tener una interacción continua. Esa es la naturaleza social de la comunicación. Ya tenemos las características generales. La comunicación, entonces, es una relación, se transmite información, es intencional y también es un proceso. Como proceso, está en constante movimiento. No es estático, sino que se mueve permanentemente. Es dinámico. ¿Cuáles son los factores de la comunicación? Los factores de la comunicación son, el primero, el emisor. Se le conoce también como la fuente, porque de ahí surge la información, la idea, de ahí surge el tema que se quiere transmitir. Es aquel que transmite o envía un mensaje. También es la que define el propósito de la comunicación. Esto es la perspectiva más clásica, más tradicional. Se ha cuestionado porque se presta para la manipulación, también se presta desde un superior a un subordinado, no de un igual, impositivo. Hay otro modelo que es de una comunicación entre iguales, que es circular. Pero primero veamos esto de el clásico de los factores de la comunicación, el emisor. El receptor es aquel que recibe el mensaje del emisor. Es el blanco de la comunicación. Cuando escribimos, alguien tiene que leer este escrito. En la práctica, en la realidad, aunque quiso informar, quiso persuadir, pero en la práctica cuando se escriben los libros se leen con un espíritu crítico, se le hace preguntas al autor, se ve cuáles son las inconsistencias, las contradicciones, o no ha reflexionado, no ha leído suficientes comentarios bíblicos. Yo he escuchado todo eso, o he leído en esos libros. Me parece mucho, dijo un escritor, que el autor no leyó suficientes comentarios bíblicos. De lo contrario hubiese llegado a otra conclusión. Presenta algunos problemas teológicos, algunos presupuestos incorrectos. Hay un diálogo y otras personas escriben respondiendo al primer escrito. Por eso que no solamente se lee, sino que se dialoga, se responde, porque es una comunicación, el libro se comunica algo, y como esto es dinámico, entonces también se cuestiona, se le hace preguntas. Luego escribe un segundo libro para responder a, a esas interrogantes u objeciones que se le plantearon en el primer escrito. El mensaje es la información entregada por el emisor. El código es el lenguaje utilizado, puede referirse al inglés, español, a señas, en braille, entre otros, el código del lenguaje. El canal es el medio concreto por el cual viaja el mensaje. Puede ser una carta, un teléfono, una voz, puede ser el aire. Todo lo que une la fuente con el receptor podemos o se le puede denominar el canal. También está el contexto, en la situación, es decir, el lugar donde ocurre la comunicación, la fecha, la época o el momento.
Ahí tenemos entonces todos los factores de la comunicación. Está el emisor, el receptor, hay un mensaje, hay códigos que son utilizados, que tienen significados entre las personas que van a entrar en diálogo, en comunicación. Hay un canal donde se transmite el mensaje y también un contexto, el lugar donde ocurre, la fecha, la época, la cultura donde se encuentra también, porque si pertenecen a otra cultura, los códigos no son los mismos, entonces no va a haber comunicación real. Modelos de la comunicación. Aquí tenemos una figura, un niño, que están utilizando un vaso de yogur y un hilo que los une uno y otro. El niño en este caso sería la fuente. El niño tiene una idea que transmitir. Esta idea la va a encodificar. Luego transmite la idea, una vez que haya sido encodificado, esa idea se le denomina el mensaje. Y este mensaje está pasando por medio de un canal. El canal se diría esta cuerda, este hilo que une ambos yogures, vasos de yogures. Cuando recibe la niña el mensaje, ella tiene que decodificarlo. Cuando lo ha decodificado, entonces entiende lo que se ha comunicado. En este caso, ella es el receptor. Ella da una respuesta luego, responde al mensaje. Esa respuesta se le denomina retroalimentación. Tiene un nombre técnico también, que es el feedback. El feedback es la retroalimentación. Es la respuesta que ha dado el receptor a la fuente. Eso es el modelo del proceso de la comunicación. Rafael Echeverrías comenta lo siguiente sobre este modelo. Rafael Echeverrías, a ver un libro aquí, por aquí tengo a Rafael Echeverrías. Este autor, Rafael Echeverrías, es muy bueno, ¿eh? Ontología del lenguaje. Este libro enseña a los lectores a escuchar. Y él se dedica y se gana la vida enseñando a la gente a escuchar. Tiene conferencias, tiene una empresa que lo llaman de todas partes del mundo. Pueden ser universidades, colegios, empresas, y él le enseña a escuchar a los profesores, a los directores, a los empleados, a los jefes, a los directores. Ese es su trabajo. Y este autor es un chileno, hizo clase en la Pontificia Universidad Católica de Temuco, y el libro de él, el más conocido, es El Búho de Minerva. Pero son otros actos de lenguaje, la escucha, de eso trata este libro. Rafael Echeverría dice lo siguiente con respecto a este modelo que estamos viendo. Este es un modelo que proviene de la ingeniería de las comunicaciones, dice él, y ha sido útil o muy útil para el diseño de telégrafos, de radios, teléfonos, televisores, etc. Ha sido muy bueno para eso. Pero cuando lo aplicamos a los seres humanos, creamos una falacia. Este modelo no puede ser aplicado a los seres humanos, dice Rafael Echeverría. Se pensaba que el emisor era el más importante. El emisor era el más importante. Era buen comunicador. Hablaba bien. Entonces sería escuchado. Bueno, hay un problema ahí, ¿eh? Dice Rafael Echeverría. El hecho de hablar bien no significa que va a ser escuchado. Por desgracia, en la realidad y la práctica eso no es así. Dicho modelo distorsiona por completo la escucha. Las máquinas reproducen, pero las máquinas no interpretan. Lo central de la escucha humana ha sido dejado fuera, nos dice o nos comenta Rafael Echeverría. Bien. El modelo actual de la comunicación es este. El modelo de comunicación denominado circular. El modelo informacional y el de la producción de sentido o hecho cultural, dicen otros
otros autores. En este sistema, con este modelo, como lo estamos viendo aquí, esta lámpara, tenemos un emisor. Este emisor codifica un mensaje, lo transmite por medio de un canal, y por medio del canal va el mensaje, pero al mismo tiempo este emisor se va a convertir en el receptor. Y el emisor, donde se supone que debe llegar el mensaje, perdón, el receptor, también se convierte en el emisor. Y va a enviar el mismo mensaje. El emisor se convierte en el receptor y el receptor al mismo tiempo se convierte en el emisor. Por eso es que es circular. Hay una retroalimentación continua. No hay una sola fuente, sino que la fuente se puede convertir en el receptor. Y, como es un proceso, no es estático, sino que hay una interacción circular entre uno y otro. Cuando se produce una obstaculización, un obstáculo, cuando se produce un problema en la comunicación, a eso se le denomina ruido. El ruido es cualquier problema que interfiere en la comunicación. Por ejemplo, en una predicación, cuando un pastor, por ejemplo, puede llevar una corbata fosforescente y unos zapatos color rosado, por ejemplo, va a llamar la atención. La gente va a estar preocupada de la corbata y los zapatos. Cuando se mueve, la gente va viendo cómo se mueven los zapatos rosados. Y la corbata también. Y a eso produjo distracción. Produce ruido. El término técnico es ruido. Cuando alguien está escuchando, por ejemplo, está viendo una noticia de lo que está ocurriendo en Chile, en Santiago, portonazo, todo el día portonazo. O asaltos también, o robos. Y de pronto alguien habla, están tocando la puerta y se ponen a conversar con un vecino, por ejemplo, una vecina. Ya se produjo un ruido. Todo lo que obstaculiza la comunicación, la información, es ruido, porque ya no está atento al mensaje. En el contexto de un culto, en el contexto del hogar, cuando está viendo la noticia, por ejemplo, pero se da también en el contexto de los escritos. Cuando una persona tiene muy buenas ideas que transmitir y lo escribe, pero lo escribe con una mala técnica o en realidad no sabe escribir, entonces va a leer, el lector va a leer y va a decir, esta persona no conoce la técnica de la escritura, entonces no tiene ningún sentido de que yo siga leyendo. Solo por la estética, por la técnica, por la estructura, el lector, que está acostumbrado a leer los libros, se dio cuenta que este libro está mal escrito. O este artículo puede ser un ensayo, un breve ensayo, de dos o tres hojas. Está mal escrito. No conoce la técnica de la escritura. O tiene errores ortográficos, por ejemplo. O hay muchas redundancias. Todo eso le ha producido ruido. Todo causa ruido en un escrito. Por eso que se debe aprender a redactar para evitar que se produzcan ruidos y se pueda leer completo para informar. Porque si hay problemas de la técnica de la escritura, no va a seguir leyendo. La falta de la técnica de la escritura es un ruido muy importante, impide la comunicación. La comunicación se clasifica de diversas maneras, de diversos modos. Está el emisor, según el emisor o receptor, intrapersonal, una conversación con uno mismo, impersonal con otros, grupal, público, grupal, un grupo de la iglesia puede ser, público, un comunicado público a nombre de toda una misión, una denominación en el país, o masiva también.
O se puede clasificar según el mensaje. Puede ser verbal, cuando hablamos, no verbal, cuando solamente realizamos gestos, una risa, o un serio, o tristeza, o preocupado, o avergonzado, o muy enojado, la forma de sentarse, o la forma de escuchar una persona cuando está en la iglesia, cuando en la iglesia alguien está así, mis hermanos, mi pastora, y se gana medio de lado y mirando así. ¿Cuál es lo que está transmitiendo con esos gestos no verbales? No está interesado en oír el mensaje que se está predicando. Claro, y mira con un rostro así. ¿Será verdad lo que está predicando? Con un rostro de desconfianza de lo que está diciendo. Bueno, ahí no hay nada verbal, pero sin embargo, por medio de los gestos está comunicado, no verbal. O electrónica. Bueno, electrónica actualmente lo más frecuente. Bueno, bueno siempre ha ocurrido aquí en las iglesias. Yo me acuerdo un, un hermano que no se llevaban bien en la iglesia. Cuando le correspondía predicar uno, el otro se ganaba en la banca atrás y pues cruzaba las manos y comenzaba a dormir. El gesto, Dios mío. Mientras el otro hermano estaba predicando. Y el hermano que estaba predicando se enojaba y decía, Dios reprenda el espíritu de sueño en esta iglesia. Decía el hermano. Bueno, eso ocurre, ¿eh? También se puede clasificar por el medio, por el contenido, pública o privada, por el tratamiento, igualmente, popular, coloquial, culta, contexto formal, informal, culta, lenguaje académico, a eso se refiere culto, un lenguaje muy académico, o estándar, el lenguaje que entiende o habla la mayoría de los individuos que conforman la sociedad de un país, coloquial, el lenguaje más personalizado, más familiar entre personas, es una interacción más cercana entre amigos. El coloquial es entre amigos. El popular, el lenguaje común, vulgar, propio de todos los hablantes de los pueblos, regiones, grupos específicos, puede llegar en algunos casos a ser obsceno este lenguaje popular. Esas son las distintas formas de clasificación de la comunicación. Ahí tengo algunas fotografías de escritores cristianos. Tenemos algunos: Juan Crisóstomo, el Boca de Oro, el patriarca de Constantinopla, extraordinario predicador, ¿eh? Aquí tenemos a Juan Crisóstomo. Este autor, no sé si lo conocen, mi hermano Jairo, mi pastora Isenia, no es conocido, parece, ¿eh? Por el rostro, porque cuando alguien compra un libro, aparece el rostro atrás. A ver, aquí está. No, él no. Alfonso Romero. Parece bueno, no tengo el libro, no aparece. Él es Antonio Cruz, es un pastor en Barcelona, en España, y profesor también de biología. Ya no hace clase en la universidad. Es pastor evangélico, escritor, teólogo, profesor, fue profesor. Y él, por su especialidad, tenía que enseñar la teoría de la evolución, por tema de currículo. Luego, sus estudiantes, como sabían que era evangélico y era pastor, los estudiantes le preguntaban, ¿y usted qué opina? Bueno, ahí él predicaba, o sea, él decía lo que creía y escribió varios libros: La ciencia no mató a Dios, Darwin no mató a Dios, creo que dice también Darwin. Pero ha escrito mucho de apologética cristiana. Acá tenemos a Juan Calvino, el sistematizador de la teología evangélica, protestante. Abajo tenemos a Karl Barth, también un teólogo muy importante, neoortodoxo. Acá tenemos a José Martínez, fallecido. Todos estos autores ya están, con excepción de Antonio Cruz, que está vivo. José Martínez también falleció. Me edificó mucho José Martínez, los libros que escribió. Eran muy prácticos, muy espirituales, muy pastorales también. Pero eran teológicos, tenía una línea muy teológica. Fundamento de teología evangélica, me gustó mucho los libros de él. Y la obra magna de
José Martínez fue hermenéutica. Acá tenemos a Francisco La Cueva, un escritor prolífico dentro del mundo protestante. Él estaba sacando su doctorado en la Universidad de Salamanca y se hizo evangélico. No se hizo luterano, anglicano, presbiteriano. Él se hizo evangélico, premilenialista, pretribulacionista. De ese nivel de evangélico se hizo este autor, Francisco La Cueva. Stanley Horton, acá tenemos uno de los primeros eruditos pentecostales, Stanley Horton. A Hans Küng, un hombre importantísimo católico romano, pero después abandonó la doctrina, bueno, nunca dejó de ser católico romano, pero él dijo que el Papa no era infalible, que la Iglesia debe sujetarse a la Biblia, hizo un homenaje en su tesis doctoral a Martín Lutero de la justificación por medio de la fe. Al final la Iglesia Católica lo vetó, no porque él principalmente se haya hecho protestante, sino porque estaba en contra de la doctrina, de las enseñanzas tradicionales del catolicismo romano. Acá tenemos a Alfonso Ropero, que es un filósofo, teólogo, que actualmente es el director de CLIE. Pablo Hosta acá en este igual. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes de escritores. Una gran contribución. Alcanzamos a trabajar la siguiente parte. Vamos a ver ahora. Vamos a hacer un repaso mejor, antes de irnos a la otra parte. Donde tengo la planificación, clase número 1. Con rojo. ¿Cuáles son los propósitos generales de la comunicación? Son 4. Informar, muy bien. Tener, Entretener, muy bien. actuar. Persuadir y actuar, excelente. Ahora indique, por favor, cuáles son las características de la comunicación. Es una relación, Perfecto, es una transmisión de información muy bien. personal y es un proceso. Intencional y un proceso, excelente. Ahora los factores de la comunicación. Emisor, Muy bien. receptor, mensaje, código, canal, El contexto. canal y el contexto. Excelente, muy bien. Cuando se producen obstáculos en la comunicación, ¿cómo se le denomina? Ruido. Los ruidos, perfecto. Cuando hay retroalimentación, hay respuesta de parte del receptor al emisor. ¿Cómo se le denomina aquello? Una palabrita en inglés. Retroalimentación. Retroalimentación o Feedback. feedback. Muy bien. Feedback. Excelente. Ahora entonces vamos a la clase número 2. Comenzamos a trabajar la clase número 2. Ya vimos la introducción y ahora nos vamos por lo más básico para comenzar a escribir. La escritura. Aprender a escribir se encuentra entre las habilidades más importantes que puede aprender un estudiante. Así de vital es esta materia. La habilidad más importante. Es esencial esta materia para el aprendizaje. Muy esencial para el aprendizaje. Es la llave de la adquisición del contenido en sí. Si alguien quiere saber el contenido en sí,
La escritura es la llave. Es el mecanismo a través del cual los estudiantes aprenden a conectar los hilos en su conocimiento. Si los estudiantes quieren aprender, deben aprender a escribir. Aprender a escribir puede ocurrir solo a través de un proceso de cultivo que requiere la disciplina intelectual. Es una disciplina y es intelectual. Hay varias disciplinas, espirituales, físicas. Acá es una disciplina que es intelectual, una disciplina intelectual. Todo lo que es, todo lo que escribimos es una experiencia potencial de aprendizaje. Escribir es un proceso sistemático para aprender significados esenciales. Cuando escribimos para convertirnos en buenos escritores, nos estamos enseñando a nosotros mismos al explicarle a los demás. Eso es lo que hacemos cuando nosotros escribimos. Nos enseñamos a nosotros mismos en la medida en que enseñamos a transmitir la información a los demás. De hecho, enseñamos a través de la escritura. Es una de las estrategias más poderosas del aprendizaje. Algunos le atribuyen a la poetisa chilena Gabriela Mistral, le atribuyen la declaración o cuando dijo que el que enseña aprende dos veces. Cuando se escribe se está enseñando algo. Y en ese proceso de escribir se está aprendiendo. Por eso ha aprendido dos veces, decía Gabriela Mistral. Sí, es correcto que ella fue la que le correspondió ese dicho. Uno aprende a escribir bien, no por escribir muchas cosas mal, sino pocas cosas bien. Es muy posible instruirse a uno mismo completamente por medio de la escritura. Por eso es esencial la escritura, porque es esencial para el aprendizaje. Es un proceso sistemático para aprender. Es una de las herramientas más poderosas para el aprendizaje. Por eso en todos los centros de formación está esta materia de la redacción y de la elaboración de monografías, o también tiene otro nombre, metodología de la investigación, pero es fundamental, es básica. Ahora nos vamos con el texto entonces. Que lo que es el texto es todo enunciado que sirve para completar un circuito de comunicación. Es un enunciado. También el texto, en el texto subyace un emisor y un receptor. Ya está, estos términos ya los conocemos. Subyace un emisor y un receptor. Todo texto tiene un propósito también comunicativo que va a determinar su estructura. Hay un propósito, escribimos siempre con un propósito. Rafael Echeverría, por ejemplo, cuando escribe su libro, escribe con el propósito de que la gente esté consciente de la importancia de escuchar y entrega las herramientas también para aprender a escuchar mejor. Rafael Echeverría dice en ese libro que es una estrategia para comunicar mejor. La escucha es una estrategia para comunicar, hablar mejor o comunicarse mucho mejor, expresarse mejor. Todo texto tiene un propósito comunicativo. Etimológicamente, la palabra texto proviene del griego texere y del latín tectum, que significa tejido. El texto entonces es una especie de tejido en el que las palabras se articulan unas con otras para adquirir significados. El texto es una articulación de palabras que están expresando las ideas en un escrito. Todas están relacionadas, concertadas entre sí para poder comunicar la idea del emisor. Y tiene, por supuesto, un propósito que llegue al receptor. Todo está concertado entonces. Todo es armonioso. Cada palabra está interrelacionada con los otros. Desarrollan un tema en común. No hay ninguna idea intrusa que no corresponda a estar en ese lugar, que no cumple el propósito del escrito.
porque el escritor, cuando estaba en este proceso de la escritura, él seleccionó, o ella seleccionó, clasificó, evaluó, discriminó las palabras, buscó las palabras correctas para poder comunicar. Una idea general. Todo está concertado, está confabulado para cumplir un fin y un propósito, desarrollar una idea central. Por eso que es un tejido. Una ropa, por ejemplo, está bien negra, si hay de pronto un hilo que no sea negro, eso produce un ruido. ¿Qué se hace en ese caso? Entonces, bueno, nunca debió haber quedado un hilo negro ahí, o un hilo amarillo de otro color. Se saca entonces, se elimina de los textos, de los textos escritos, eso mismo ocurre. Yo tengo aquí estoy trabajando con una disertación doctoral, este es el capítulo 3 de mi disertación doctoral. Ahí está. Esos son comentarios que hacen mis asesores de tesis. Hay varios comentarios. Entonces aquí se dio cuenta el asesor que hay algunos problemas en la escritura. Por ejemplo, aquí mi asesor me dice que no entiende ese párrafo, todo lo que está en amarillo no lo entiende. Hacen varias preguntas ahí. Y me dijo, quizá lo pudiese eliminar. Porque eso distorsiona, produce ruido. Al asesor de tesis, yo lo escribí, mi asesor de tesis, esa parte, ese párrafo, le causó ruido. Por eso me sugiere que que lo pueda eliminar, pero depende de mí eliminarlo o no. Yo lo eliminé porque causó ruido. No debe estar en ese texto. Del mismo modo como un hilo en una ropa, por ejemplo, que es de otro color, distorsiona la comunicación. El texto es como un tejido. Todo tiene que estar relacionado, integrado, interrelacionado, concertado, para que sea armonioso, lógico, coherente, consistente y se caracterice por la unidad. Los textos están compuestos por los párrafos y los párrafos están compuestos de las oraciones y las oraciones están compuestos de palabras. En una oportunidad alguien me preguntó, ¿qué materia van a dictar? Yo le dije, redacción y elaboración de monografías. Y me preguntó, ¿y de qué trata la redacción? Yo le dije, ahí en esa materia se enseña a escribir. Ah, pero yo ya sé escribir, ya, eso lo aprendí cuando estaba en la enseñanza básica. Bueno, como era nuevo, estudié otra materia, que era más bíblica, bueno, porque estaba recién iniciándose la materia, vamos a estudiar teología, entonces se matriculó en una materia que era bíblica. En esta materia no se le enseña a escribir en ese sentido como aprendieron a escribir en la básica, sino que se enseña a escribir textos académicos, trabajos académicos, de rigurosidad académica. Y se intentará también de que ustedes escriban de manera con calidad académica. Esta materia le ayudará a usted a continuar sus estudios posteriores, de licenciatura o de magíster. Un hermano que tomó esta materia me dijo que esta es una de las que más le contribuyó para sus estudios. Está sacando el magíster ahora. Finalizó con el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, ahora está sacando el magíster. Y ahí está haciendo muchos ensayos, muchos escritos. Por lo tanto, esta materia le ayudó una enormidad. Por eso es importante este curso. La oración. Tenemos que trabajar con la oración primero. En las palabras ya no hay tanta necesidad, puesto que en las palabras no es tan complejo ahondar en esa área, pero la oración sí. La oración es la unidad que expresa un sentido completo y está constituido por sujeto, verbo y predicado. Una oración está compuesto aquí de un sujeto.
Eso es. El sujeto es de quien se habla en la oración. Y muchas veces es el agente de la acción del verbo. El sujeto es de quien se habla. El predicado es lo que se dice sobre el sujeto. Aquí el sujeto, bueno, voy a hacer una oración. El rey Salomón. Aquí se está hablando de alguien. Se está hablando del rey Salomón. Ese es el sujeto. ¿Y qué hace el rey Salomón? Brilló. El predicado, lo que se dice del sujeto. ¿Qué se está diciendo del sujeto? Que brilló en sabiduría. Ahí tenemos el predicado. La oración también recibe el nombre de un enunciado. La oración se le denomina también enunciado. Pero lo importante aquí es que la oración tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un predicado. Los otros son frases nada más. Los hermanos, cuando están trabajando la redacción, tienden a hacer esto, a construir oraciones en base a frases. Una de las frases dice, por ejemplo, Jesús, el camino al Padre. Vamos a analizar esto aquí. Jesús, el camino al Padre. He leído algunos ensayos que recién se están trabajando en ensayos. Pero todos los ensayos, todos los escritos se escriben con oraciones. Todos los párrafos están compuestos por oraciones. Esto es una frase, porque algo le falta para convertirlo en una oración. Recuerde que la oración tiene un sujeto, verbo y predicado. Jesús es el camino al Padre. ¿Qué le falta para convertirlo o para que sea una oración? Es el predicado. A ver, ahí el camino al Padre, no se sabe qué quiere decir en realidad. Jesús el camino al Padre. Está cierta la idea, pero está, el predicado parece que está ahí. Otra cosa le falta a esta oración para convertirlo en una oración. Recuerden, una oración tiene sujeto, verbo y predicado. El verbo implica la acción del sujeto. Claro, está el sujeto, tendría que ser el verbo. Perfecto. Entonces busquemos el verbo. ¿Cuál puede ser? Acción o movimiento, algo que implique acción y movimiento para convertirlo en una oración. Puede ser ascendió. Jesús ascendió el camino al Padre. Al Padre sería, ¿no? Pero Jesús no ascendió, eliminó el camino. Jesús ascendió el camino al Padre. No suena bien, Ah, ¿eh? pero quiere agregarle el verbo a esa oración. Otra vez, a ver. Jesús el camino al Padre. ¿Dónde lo agregamos ahí? Mm, Jesús el camino al Padre. Jesús el camino al Padre. Ascendió. Acá era o no, ascendió a los cielos. Algo así, ¿o no? Jesús el camino al Padre ascendió a los cielos. Suena medio raro la oración esta. Incoherente, está un poco incoherente. Jesús el camino al Padre. Solamente le falta un verbo para convertirlo en una oración. ¿Dónde le vamos a agregar un verbo? Ahí está. Jesús es el camino al Padre. Con una sola palabrita, que era un verbo, nosotros convertimos esta frase en una oración. ¿Qué más? Otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo me he encontrado?
salvación del pecador. Ya. La salvación del pecador. La salvación del pecador. Transformemos esta frase en una oración. La salvación del pecador. ¿Cómo podemos convertir esta frase? ¿Cómo la podemos convertir en una oración? ¿Alguna Podría ser, idea? la salvación del pecador está en Cristo Jesús, ¿no? Muy bien, la salvación del pecador está en Cristo Jesús. Perfecto. La salvación del pecador está en Cristo Jesús. Le agregamos el verbo está. Está. Bueno, el otro es el complemento del predicado. El sujeto sería el pecador. La salvación del pecador está en Cristo Jesús. Muy bien, eso es todo. Para construir los párrafos, para construir párrafos, se construyen en base a oraciones, no en base a frases, en oraciones. Frases son expresiones que no poseen la presencia de un verbo. Ejemplo, una mañana de septiembre es una frase. Le falta un verbo ahí. ¿Qué más? La bicicleta verde de mi padre, con mucha simpatía, de vez en cuando. Son frases. Para construir párrafos se deben escribir en oraciones, no en frases. Sigamos con la siguiente. Quiero ver la hora, ¿no pasaron? Ya estamos bien en la hora. Muy bien. Hay varias oraciones, algunas son simples, son aquellas que tienen un solo verbo. Ejemplo, las almas salvadas van al paraíso. Después de la muerte, viajo a mi casa celestial. Pero también hay oraciones compuestas, son aquellas que tienen dos o más verbos. Ejemplo, evangelizan sin descanso, puesto que aman las almas. Si pierdes esa esperanza, será necesario que vuelvas a comenzar. En la primera, las almas salvadas van al paraíso. ¿Dónde está el verbo? En el ¿Vale? van, Excelente. Van, ahí está. Después de la muerte, viajo a mi casa celestial. ¿Dónde está el verbo? En la segunda oración. en el viajo. Excelente. Muy bien. Esas son oraciones simples. Ahora las oraciones compuestas tienen dos o más verbos. Evangelizan sin descanso, puesto que aman las almas. ¿Cuáles son los verbos acá? Evangelizan, Evangelizan, muy bien. ¿Quién más? aman, Muy bien. Aman las almas. Excelente. Si pierdes esa esperanza, será necesario que vuelvas a comenzar. Indíqueme los verbos aquí, por favor. pierdes, Muy bien. Pierdes. comenzar, Perfecto. Muy bien. ¿Será? Será. Muy bien. El vuelvas, que vuelva, Perfecto. y el comenzar. A comenzar. Muy bien. Tienen cuatro verbos. ¿Ah? Esas son las oraciones compuestas. Hay oraciones que tienen un verbo y otras oraciones más de dos verbos. Dos o más verbos. Para confeccionar párrafos se deben escribir oraciones, no frases. Una oración tiene sujeto, verbo y predicado. No importa si son oraciones simples o oraciones compuestas. Tienen que ser oraciones. Esa es la idea para confeccionar los párrafos. Y aquí vamos a borrar y vamos a seguir en la siguiente.
Nos vamos con los párrafos ahora. Los párrafos se pueden definir como una pequeña sección o división que trata una idea particular y que termina en un punto y aparte. Esto es importante. Una oración termina en un párrafo, perdón, un párrafo. Termina en un punto y aparte. La oración termina en un punto y seguido, pero un párrafo termina en un punto y aparte. Floyd Woodward dijo, son fragmentos limitados por un punto aparte en que se dividen los textos. Cada párrafo contiene una sola idea principal, que puede tener varias ideas secundarias. Un párrafo es un ensayo en miniatura, en el cual se desarrolla un subpunto de un tema mayor. Un párrafo es un conjunto de oraciones que desarrolla una idea principal. Un párrafo tiene una sola idea principal. Aquí voy a escribirlo mejor para que no se olvide. Un párrafo tiene una sola idea. A ver si puedo escribir aquí. Sola idea. No tiene ni dos. Un párrafo tiene una sola idea. No tiene dos, ni tres, ni cuatro ideas. Una sola idea principal. El párrafo es una porción del texto limitada por dos puntos y aparte. Puede contener varias frases u oraciones señaladas por punto, punto y coma. La idea de fondo de esta sección es que cada párrafo le debe corresponder una única idea del esbozo. Un párrafo tiene una sola idea y que va acompañada por varias oraciones subsidiarias. Un párrafo es un grupo, un conjunto de varias oraciones, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, no importa cuántas oraciones sean, no tantas por supuesto, pero que todas estas oraciones desarrollan la idea principal. Y normalmente la idea principal de ese párrafo está al comienzo. La primera oración es la que está contenida en la idea principal de ese párrafo. Si puedes escribir bien un párrafo, puedes escribir bien un capítulo. Por eso es importante aprender bien a elaborar un párrafo. Porque si se puede trabajar con un párrafo, no va a tener problema con trabajar un capítulo. Si puedes escribir bien un capítulo, puedes escribir bien un libro. Porque un libro no es más que una colección de capítulos. Es lo que señalaron Richard y Linda Elder en un libro Cómo leer un párrafo. Que aunque escriben sobre cómo leer un párrafo, se puede aplicar en la confección de los párrafos. Crear un párrafo bien hecho es como construir una casa. Se necesitan los cimientos y todo lo demás debe construirse sobre o en base a estos cimientos. Un párrafo está compuesto, aquí vamos a ver más de un párrafo. ¿Cómo se compone un párrafo? Un párrafo se compone de una oración introductoria. La primera oración del párrafo, bien organizado, anuncia el pensamiento que se ha de desarrollar en esa unidad. Una oración introductoria. En esa oración introductoria del párrafo está la idea principal. Luego viene un cuerpo de varias oraciones. Estas oraciones ilustran, aclaran, explican, analizan el tema de la primera frase. Y una oración de conclusión. Ahí está la composición, la estructura de un párrafo. Una oración introductoria, un cuerpo de varias oraciones subsidiarias y una oración de conclusión que cierra aquel párrafo. Si usted puede entonces confeccionar bien un párrafo, no va a tener problema para confeccionar un capítulo. Porque los capítulos tienen esta misma estructura. El capítulo tiene una idea central
y lo va a desarrollar. Y eso normalmente está en los primeros párrafos o en el primer párrafo. Y todos los otros párrafos van a desarrollar esa idea principal y después va a tener el otro párrafo final, va a terminar con un conjunto de párrafos en la conclusión. Pero en un libro también. Un libro va a tener una sección introductoria y una conclusión. Y todos los capítulos que están entre medios tienen la idea de desarrollar el tema principal. Esta es la estructura básica de un libro. Lo básico es un párrafo. El párrafo tiene 3 partes. Una oración introductoria, un cuerpo de oraciones, varias oraciones y una oración de conclusión. El capítulo también está confeccionado en 3 partes. Una parte introductoria, el otro un cuerpo de varios párrafos y un párrafo de conclusión. Un libro también. Una introducción, un desarrollo de todos los capítulos de ese libro y termina con una conclusión. Los artículos también se confeccionan del mismo modo. Los ensayos también. Esto es lo más básico de un escrito. Por eso, si usted aprende a trabajar un párrafo bien elaborado, no va a tener problema para escribir ningún documento. Para comenzar, un ensayo. Después, un trabajo más completo, que es una monografía. ¿Alguna pregunta hasta ahora, antes de irnos al descanso? Hermano Jairo, ¿alguna pregunta hasta ahora? En la segunda parte vamos a ver varios tipos de párrafos y va a confeccionar 2 párrafos en clase. ¿El tema de los párrafos tiene algún límite de palabras o oraciones? Nada, muy bien, buena pregunta. Y de hecho, esa se responde ahí mismo. Está. Bueno, después lo vamos a ver, mi hermano. En la segunda parte vamos a responder esa pregunta. Ahí va a quedar claro cuando volvamos. Ahora vamos a descansar un momento y retornamos. Son las 8, son las 8:20. 10 para las 9, retornamos. 10 para las 9 nos volvemos a conectar. Solamente apagamos las cámaras.